para explicarle un poco a los radios escuchas y a los amigos televidentes, la educación virtual no nace en esta era, y así lo saben el ingeniero Ramón Alburquerque, un conocedor del tema, sino nacen con el correo, cuando se enviaban los materiales a través de los correos para que las personas que no podían ir a los centros académicos desarrollaran sus conocimientos. Luego, yo diría que son 3 etapas que tiene la educación virtual o la educación en línea. La segunda etapa es cuando llega la radio y la televisión. Es la etapa o la época análoga. Y hoy en día estamos hablando de una educación en línea o virtual totalmente digital. Y estos procesos... que seguirá avanzando porque pronto vendrá la 5G. La 5G. Donde con el Internet de las cosas caminaremos en 5G, dormiremos en 5G y entonces nos levantaremos y tal vez mantengamos siempre en alto nuestra salud gracias a la 5G. Así es. Cada día más, cada día que pasa, esos procesos informáticos van aportando a todas las ciencias a las tomas de decisiones de manera más eficiente y más rápida. Entonces, en esta época que estamos viviendo, se conjugan 2 elementos, que son la informática y las telecomunicaciones. Eso ha ayudado, como usted lo explicó al principio del programa, el surgimiento del Internet, al ancho de banda, a la facilidad de crear contenidos digitales. Usted antes de la pandemia ya había iniciado el proceso de educación virtual. Tenemos ya inscrito más de 8,000 estudiantes en estos procesos, en una plataforma virtual, y se ofertan más de 46 asignaturas o materias. No obstante, quiero también informarle que usted se inicia esos procesos en este ciclo, y estos procesos que se vienen acelerando por la situación de la pandemia, usted se hizo un plan de trabajo, y ese plan de trabajo fue convocado por nuestro canciller, que en paz descanse, el señor Príamo Rodríguez Castillo. Me acuerdo como ahora, en el mes de febrero nos convocó a todos los técnicos de la Universidad UTESA a una reunión en Santiago para tomar decisiones. ¿Qué hacer con la pandemia y cómo poder implementar un proceso masivo de enseñanza, aprendizaje en esta modalidad? Estamos hablando de una universidad que tiene más de 70,000 estudiantes activos y 2,000 profesores. Es la universidad privada más grande en lo que es la matriculación de estudiantes. Entonces, ese proceso, el señor Príamo Rodríguez nos reunió, reitero, en el mes de febrero de este año para tomar un plan de acción. Y ese plan de acción lo enmarcó también con nosotros, en el caso mío, y en el caso también liderado por el ingeniero Frank Rodríguez, que es su hijo, y comenzamos a crear ciertas infraestructuras para tener más capacidad de almacenamientos de todo ese formato digital. Y a la vez un plan de entrenamiento a los profesores. Hay un grupo de profesores con mucho conocimiento en las ciencias básicas, pero que son análogos. ¿Y cómo podemos entonces utilizar ese conocimiento en estos procesos digitales? Reitero, muchas de las cosas que iban a pasar en la tecnología de la información y comunicación, que iban a pasar en los próximos 10 años, tuvieron que acelerarse por esta situación de la pandemia. Acelerarse para hacerlo en 2 meses o 3 meses. La pandemia digitalizó el mundo. Digitalizó el mundo, así es, ingeniero. Digitalizó totalmente el mundo. Entonces nosotros iniciamos ese proceso de enseñanza a los maestros, y algo que sí hizo UTESA, que es bueno para que lo pueda tomar esta nueva gestión de gobierno que inicia el 16 de agosto para el sistema académico, que creó una mesa de ayuda virtual para esos profesores. Es vital tener una mesa de ayuda. No basta nada más con usted enseñar a un profesor análogo a manejar herramientas si no tiene un acompañamiento en la virtualidad, porque cambia totalmente el currículum y el plan de
la planificación educativa. Ya la planificación educativa presencial cambia y es un nuevo paradigma, una planificación educativa en línea. Ya no se va a evaluar a los estudiantes por un parcial, sino la evaluación se hace por su competencia y la evaluación tiene que hacerse de manera semanal. Entonces, toda esa transformación... Un momento, para la evaluación, para la educación virtual, debe ser semanal. Sí, ya es la competencia, porque ha cambiado, han cambiado un nuevo paradigma. Es decir, ese examen trimestral, no, ya eso no, ya, sino son los quicks. Así es. Semanales, los pequeños exámenes cada semana. Cada semana. Entonces, yo tenía varios profesores, aún en 1974, 75 en Kansas, desde termodinámica, muchos les gustaban, en mecánica, dar los weekly quicks, los exámenes semanales, bien breve. Y bueno, en Alemania, en Düsseldorf, en la Universidad de Düsseldorf, eran semanales todos. Daban los exámenes semestrales, porque no habían trimestre entonces, ni cuatrimestre, eran cada 6 meses. Pero daban esos exámenes semanales siempre. Así lo iniciamos nosotros con una normativa que hemos creado, que ha creado la universidad. El doctor Príamo Castillo tuvo esa visión también. Hay que crear. Perdón, ¿cuántos libros produjo él? Bueno, escribió como unos 19 o 20. Sí, alrededor de 19 o 20 libros, y su última publicación fue sobre el medio ambiente. El medio ambiente. Y el emprendedorismo. Sí, yo participé mucho en cuando él estaba con su entusiasmo. Sí. Me pidió varios temas, se los di. Bueno, vamos entonces al tema de que nos convoca. Nos convoca lo siguiente. La pandemia nos ha cambiado el mundo. Es la primera pandemia en la historia de la humanidad que aterroriza al mundo sin causar grandes daños. Porque antes de que muriera el primero ya estábamos aterrorizados. Se sabe que la peste negra en el medioevo, que empezó, mató más de la mitad de la población de toda Europa. La redujo casi a una tercera parte. Y porque la reducción de la población tenía mucho que ver con la ocurrencia de pandemias, por el poco desarrollo de las ciencias médicas, de la biología, de la microbiología, en fin, hay que saber, y esto para ponerlo en contexto y arrancar nosotros, que cuando Cristo anduvo por el mundo se estima que la población debió ser 300 millones. Claro, nunca incluyó América, porque América tiene tantas primacías y es tan singular que primero América es el único continente que va desde el polo norte al polo sur. Europa y Asia están allá en el hemisferio norte, ni pasan siquiera al hemisferio sur, y África está en el hemisferio sur, y Oceanía. América es vertical, divide el planeta en dos. Qué singularidad tiene América. Pero además América no tiene nada que ver con ninguna de las religiones ni de los pensamientos teológicos fundamentales, porque hay 3 tipos de religiones: la humana, que es el budismo, el confucianismo, etcétera, y otros más; las religiones naturistas, que son como el shintoísmo, taoísmo y otras; y las religiones revelacionistas, que son las guerreras, las que han llenado de sangre al mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas 3 religiones, que se le llama revelacionistas porque todo se basa en una revelación supuesta de Dios a alguien. Bueno, y entonces, en ninguna de esas religiones América aportó nada, porque ni se conocía. Quienes la crearon no sabían que América existía. Entonces América no tiene culpa en ninguna de esas religiones. No tiene ninguna culpa. No la creó. Porque no hay ni siquiera una idea de América en ellas. Pero bueno, ¿qué queremos decir? Se estima que cuando Cristo andaba por el mundo, la población del planeta eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus publica su libro
que impactó tanto de ese economista de Cambridge en 1798, la demografía de las naciones o algo así. Se estima que la población eran 900 millones. ¿Qué quiere esto decir? Que en 1800 años la población del planeta aumentó solo 600 millones. Y en 1900, 100 años después, nosotros le invitamos, mire, para que se integre a nosotros. Pero si usted está ausente con esos teléfonos, nos fuñimos, porque no vamos a gozar de usted. Entonces, en 1900, 100 años después, ya la población del mundo había subido a 1700. Pero en 1950 la población del mundo salta a 2500. En este año, ahora, son 7.500, 70 años después, sí. 7.500 habitantes. Es que en 70 años la población del mundo aumentó 5.000 millones de personas. Entonces, estamos ahora ante esta pandemia que nos ha cambiado el mundo, pero que nos ha convocado a una nueva forma de producir, de educarnos, de recrearnos, de realizar investigaciones. ¿Y qué tenemos que analizar? ¿Habrá una caída en la productividad o un aumento en la productividad? Porque la misma IBM dice que su rendimiento, su productividad aumentó en un 20% con la virtualidad. Y Amazon lo está diciendo también, es decir, que muchas, pero además hemos creado las tandas extendidas para que las madres que no tienen marido, los hogares monoparentales, que esas pobres o esas ciudadanas puedan ir a trabajar. Ahora se estaban lamentando, ¿y cómo trabajaré? Me moriré, porque si no trabajo no como. Pero ahora con el trabajo virtual se resuelve eso también. Entonces parece ser que la virtualidad tiene pro y pocos contra. Huáscar Frías, ese es nuestro tema. Adelante. Perfecto. Creo que sí, que los procesos virtuales tienen incidencia en estos momentos en todas las áreas, en los negocios y en la educación. El país debe de implementar ya las digitalizaciones de todas las informaciones que tienen en sus instituciones, tanto públicas como privadas. Pero no es digitalizar por digitalizar. Tienen que crear una norma de documentos electrónicos. Pienso que debe de existir un sistema de gestión de documentos electrónicos. Es una idea que le estoy dando y que ha surgido porque también trabajo en proyectos de digitalización en el Archivo General de la Nación. Esos procesos históricos que se están llevando ahí, también estoy gerenciando esos procesos que se están llevando en República Dominicana. Pero se necesita tener un sistema de gestión de documentos electrónicos. Ya lo tiene Colombia, lo tienen muchos países desarrollados, donde a través de las tecnologías se puedan realizar todas esas transacciones digitales. Por ejemplo, ya tenemos la firma digital en República Dominicana. El Estado Dominicano tiene ya que poner la firma digital en sus instituciones. Eso lo está dando ya. ¿En qué consiste? ¿En aprobar que sea legítimo? Ya es legítimo. Es implementar la firma digital en el documento. Y tener un sistema de gestión. ¿Qué se necesita? Se necesita tener ya, primero, hacer un plan de acción. Entrenar a todos los archiveros de República Dominicana y a todas esas instituciones del Estado que manejan una computadora para implementar un sistema único a través de una red de informática donde se realice una carta, se puede realizar una comunicación en el mismo formato que se puede hacer en un ministerio en el Ministerio de la Presidencia, como se puede hacer así mismo en el Ministerio de Aduana. Que ese mismo documento sea estándar y que esas transacciones que se realicen se guarden en un gran data center
y que puedan ser consultadas por los ciudadanos. Esa información digital es uno de los problemas que estamos viendo en los países. Sería única. Única. Y es uno de los problemas que estamos viendo. Eso sería una garantía de transparencia. Una garantía brutal. De transparencia. Porque lo que se está viendo es que toda esa información digital que se está produciendo en esta época se está perdiendo. Se está perdiendo porque cuando usted va a consultar un dato que ha generado un ministerio, tanto el sector público como el sector privado, esa información se guarda en el servidor central de esa institución. Pero no tenemos un repositorio digital nacional del Estado. Y tiene que haber uno de la nación y otro del Estado. ¿Cómo así es? Entonces, eso debe ya, tenemos que tenerlo. Porque lo de la pandemia, hoy está el COVID-19, pero mañana puede venir. Tenemos que tener esto como experiencia, el 20 o el 21. Y ya estos procesos no se paran, estos procesos son continuos. Entonces, mi experiencia en esa área, y así se lo digo a la nueva gestión que se va a implementar el 16 de agosto, que debe poner como prioridad ya que todas esas informaciones análogas que se están produciendo en el sector público se puedan, análogas y digitales se puedan guardar en un repositorio digital para ser consultadas por los ciudadanos, porque se pierden muchas de esas informaciones y eso ayudaría a la transparencia. Usted pudiera hacer una contribución a su país y prepararnos un proyecto que nosotros entonces vamos a canalizarlo, vamos a reunirnos, entonces lo vamos a canalizar a través de nuestros congresos, para que sea por ley. Sí, inclusive ya existe una ley de archivo que también tiene que existe una ley del archivo, y eso indiscutiblemente que el Roberto Casaque, es el director del Archivo General de la Nación, de gloria. Sí. Lo que necesitamos es un reglamento. No lo tiene. Que no lo tenemos, un reglamento de documentos electrónicos aprobado ya por el Estado, para que a través de ese reglamento, que tendría un protocolo de cómo que se tiene que guardar la información digital, que es totalmente diferente a cómo se guarda la información análoga. Entonces eso no lo tenemos en República Dominicana. Tenemos que partir de ahí para entonces iniciar ya con los procesos. Es decir, darle a la digitalización y su tecnología, su inteligencia artificial, sus modos de inteligencia artificial, la misma categoría que los documentos materiales inmediatos. Usted es un hombre conocedor de todo. Lo felicito, señor ingeniero Alburquerque. Así, de esa forma, y es un testimonio porque lo vengo siguiendo de hace muchos años, que quiero hacerlo de manera pública. Muchas gracias. Entonces, nuestra universidad UTESA, que vuelvo a retomar esa línea, ya tiene una norma para la parte académica, y eso lo debemos a nuestro canciller Príamo Rodríguez, que nos dejó ya ese protocolo. Ahora esa es la parte académica, que es una célula de todo el sistema que se quiere implementar de la gestión de documentos electrónicos. Pero así tenemos que tener una célula de digitalización de los documentos para el sector financiero. Así vi que en el 2002 UNIBE dio el primer paso para la creación de su sistema de virtualidad, incluso de sus carreras virtuales, y ha hecho grandes avances. También vi lo que ha hecho la Pucamaima, lo que ha hecho también la UAS. Pero veo que ustedes han avanzado bastante. Sí, UTESA tiene ya, vuelvo y reitero, más de 8,000. Oye, cuando ya tú tienes 8,000 estudiantes en una plataforma, nosotros invitamos también al decano docente de la UAS, ojalá que pueda venir, para que también nos dé información de qué ha hecho la UAS, qué está haciendo y qué puede hacer todavía mucho más. Mucho más. Nuestra universidad, como usted lo explica y conoce bien nuestra institución, tiene una comisión de técnicos calificados liderado por el ingeniero Frank Rodríguez, que constantemente va a los foros internacionales, ahora lo hace a través de la virtualidad, para innovar nuevos procesos en el campo de la educación virtual.